Mientras ingresan los demás estudiantes, iniciamos clase. Esta noche es la última sesión que tenemos de este curso, Soteriología y Eclesiología. Espero haya sido para ustedes también un espacio de aprendizaje y crecimiento. Oramos al Señor y entramos en materia. Bendito Dios, tú eres bueno por siempre y tu misericordia nos alcanza, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por tu espíritu de gracia en medio de nuestros corazones, en nuestras vidas y también en nuestra cotidianidad. Estás allí para guiarnos a ser semejantes a Cristo y también para guiarnos, Señor, en los asuntos cotidianos de la vida. Luego por cada uno de nuestros hermanos, estudiantes de este curso, que tu bendición sea sobre sus vidas y sus familias. Que este tiempo, Señor, en el que hemos separado para estar juntos y generar este aprendizaje, haya sido de verdad una oportunidad para crecer. En tus manos estamos, el contenido que vamos a compartir permite que sea de bendición para nuestras vidas. En Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, amigos. Pastor Luis Romero, Pastor Rubén Darío, buenas Presente. noches. El Señor les bendiga. Amén, amén. Amén, amén. Sí, Señor. No permítanme. Ya voy. Dio vida nueva y el fondo del mar. Yo me manda. No había encontrado mi diapositiva. No sé si en algún momento en el curso de liturgia les había relacionado esta lámina. Si sí, se las vuelvo a relacionar para tener en cuenta la gama de iglesias que han surgido posterior a la Reforma Protestante. Y lo traigo a colación porque esta lámina de manera sencilla nos ilustra sobre la diversidad eclesiológica, si se puede decir así, que ha surgido a partir de la Reforma Protestante, tantas líneas, tantas vertientes, y eso que no se logra agrupar y expresar todas las expresiones eclesiológicas, dada la diversidad. No todas las denominaciones e iglesias están representadas precisamente en esta silueta de árbol, pero por lo menos están la gran mayoría. Así que vamos a encontrar luteranos, vamos a encontrar reformados, anabaptistas, bautistas, anglicanos. En esa línea sería entonces nazareos, salvacionistas, pentecostales, para que de alguna forma vayan visualizando y recordando ese árbol grandísimo de la eclesiología. Un poquito sobre el concepto de iglesia y reino de Dios. Preciso tres cosas y le damos la oportunidad al grupo número 4 que venía exponiendo en la clase pasada para que nos ilustre con la finalización de su exposición. Traigo a colación este concepto, a lo mejor lo han visto ya en misionología o en algún otro curso. Me parece apropiado hacer alguna referencia, por lo menos en esta lámina, sobre eclesiología y el reino de Dios. Se debe decir entonces que el reino de Dios es dinámico, el reino dinámico del Señor, donde Dios gobierna no solamente en y a través de la iglesia, sino en el mundo entero. Para decir entonces que el reino de Dios abarca mucho más que la iglesia. Esto es claro y lo reafirmo porque el catolicismo romano va a señalar que la iglesia es el cumplimiento también del reino de Dios, con algunas variantes en cuanto a los pensadores al respecto, pero la fe protestante, la eclesiología reformada, es muy clara en identificar esta diferencia, ¿verdad? Que el reino de Dios va mucho más allá de la vida, de la dinámica de la iglesia,
y va mucho más allá incluso de la dinámica del gobierno y del gobierno civil, si se quiere. En este sentido, la iglesia es la comunidad del reino, pero nunca es el reino en sí mismo. Los discípulos de Jesús pertenecen al reino de Dios, los creyentes, todos pertenecemos al reino del Señor y el reino nos pertenece, pero nosotros no agotamos el contenido y el componente de lo que es realmente el reino de Dios. Obviamente hay una relación estrecha entre reino de Dios e iglesia, ya que en la medida en que la iglesia proclama las buenas nuevas del Evangelio, proclama exactamente, es el reino de Dios. Y de esa manera, las personas, al responder a esta vocación y llamado divino, experimentan las riquezas y la gracia del reino de Dios, efectivamente, y del gobierno del Señor. Y los que creen en Cristo, permanecen en Él, ellos empiezan a experimentar algo de cómo será el reino de Dios en su totalidad y en su plenitud. Entonces, nuestra eclesiología no agota todo el concepto del reino de Dios, solo hacemos una expresión del reino, puesto que, insisto, el reino de Dios va mucho más allá de la dinámica eclesiológica como tal. Bien, dicho esto, estos dos asuntos, vamos a pedir al grupo número 4 que eh, inició su presentación el día lunes, día martes por la noche, para que por favor de allí donde quedaron puedan continuar y agotar su Hombre, presentación. tráeme la otra Así audífono. que, hermano Ludwig y compañía, adelante. Bienvenida Noemí, bienvenido Julio. Gracias. Bueno, buenas noches de nuevo. Entonces estamos hablando acerca de qué es la iglesia, un acercamiento que hace R.C. Sproul. Eh, Según el Concilio Eclesiástico, entonces se define como que es una santa, católica y apostólica. Y que la iglesia fue llamada, Hermano Ludwig, se te eh, escucha bajito, no sé si es que el ¿se me escucha bajito? volumen está bajito o estás lejos de tu Bueno, audífono. voy a acercarme un poco más entonces. Mira a ver, sí. Y también en principio que la iglesia, según el apóstol Pablo, la iglesia fue llamada a la unidad en el Nuevo Testamento en tres aspectos: un Señor, una fe y un bautismo. Hablamos también acerca de que en el siglo XX surgió el movimiento ecuménico. Este fue un intento mediante el Concilio Mundial de Iglesias y se ven dos fenómenos: la unificación y el pluralismo. Y eso gestó en ello una pureza confesional de las iglesias. Luego hablamos un poquito acerca de lo que es el movimiento ecuménico, que intenta generar tanta unidad visible, organizacional, institucional en la iglesia, y se ven comprometidas las bases teológicas, las bases confesionales, y esto genera teologías divergentes. Luego estuvimos hablando acerca de que la doctrina divide. eh, Dos fenómenos que se ven allí es los liberales y los conservadores. Eh, a, a raíz de la Reforma Protestante surgen dos preguntas que son: ¿qué es el Evangelio y qué debo hacer para ser salvo? Eh, bueno, todo lo que conlleva la Reforma, en que no es algo pacífico, sino que pues donde se predica el Evangelio, allí siempre va a haber controversia, siempre va a haber, se va a inquietar las personas, pues porque no se predica lo que las personas quieren escuchar, sino lo que Dios tiene preparado para las personas y para el pueblo mismo, para el pueblo de Dios. Y luego ya aquí entramos en lo que en lo que yo continuaba, y es acerca de visible e invisible, la iglesia como visible e invisible, que hemos también hablado acerca de eso la clase pasada. Bueno, aquí en esta parte, eh, permítame un momento, por favor. Bueno, antes de que se considere, de que consideremos la iglesia invisible, deberíamos hacernos una pregunta, y es: ¿hay que ir a la iglesia para ser cristiano? ¿Es la asistencia a la iglesia, si uno tiene la capacidad física, un requisito para ir al cielo? En un sentido muy técnico, la respuesta es no.
Esto es algo que menciona Hercio Sproul. Y pues recordamos también de que cuando Dios constituyó al pueblo de Israel, Él lo organizó como una nación visible, sobre la cual puso una sobria y sagrada obligación de presentarse en adoración corporativa delante de Él. Entonces, la importancia de la adoración en comunidad. Se dice que a veces la iglesia invisible se concibe erradamente como la antítesis de la iglesia visible. Y en esto, Agustín de Hipona no pensaba en esas categorías. Él comentaba y mencionaba que la iglesia invisible se encuentra sustancialmente dentro de la iglesia visible. Y pone como para esclarecer esta figura la imagen de dos círculos, ¿no? Entonces, dentro del primer círculo está escrito la iglesia visible. Esa es la iglesia institucional, la que humanamente es perceptible tal como nosotros la conocemos. Y la iglesia invisible es como otro círculo que existe sustancialmente dentro del círculo de la iglesia visible. Agustín también enseñó que la iglesia es un corpus permixtum, lo que significa es que la iglesia es un cuerpo mezclado. Bueno, también podemos ver de que la iglesia visible, bueno, es humanamente perceptible, la iglesia invisible existe sustancialmente dentro de la iglesia visible. También podemos decir que es tarea de la iglesia hacer visible el reino de Dios. Bueno, dentro de los límites físicos de la iglesia institucional hay personas que son verdaderos creyentes, pero también hay incrédulos dentro de la iglesia institucionalmente visible. Ellos están en la iglesia, pero no están en Cristo porque han hecho una falsa profesión de fe. Jesús dijo acerca de alguno de sus contemporáneos, y como lo cita en Mateo 15:8, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Eh, entonces aquí lo que podemos ver es que Dios mira el corazón y lo que siempre permanece invisible a mis ojos es el alma de la otra persona. Yo puedo escuchar la confesión de fe del otro, puedo observar su vida, pero no sé qué hay en lo más profundo de sus pensamientos y de su corazón. Yo no puedo ver el alma del otro. Entonces lo que para mí es invisible es visible para Dios. Y Calvino insistió también en que la iglesia invisible existe sustancialmente dentro de la iglesia visible. Él dijo que la tarea principal de la iglesia invisible es hacer visible la iglesia invisible. Eh, Dentro de la iglesia invisible, pues podríamos decir que es una iglesia que siempre disfruta de unidad porque verdaderamente somos uno en Cristo. El punto de unificación de la iglesia invisible, lo que une y sobrepasa los límites eclesiásticos y las líneas denominacionales, es el hecho de que estamos injertados en Cristo. Bueno, eso en cuanto a la parte a la parte que me corresponde a mí. Y ahora el compañero Dairo pues les va a hablar acerca de otros atributos que tiene la iglesia también. Bueno, entonces, buenas noches, compañeros. Quiero darle continuidad a la exposición, al tema sobre qué es la iglesia. Bueno, dice que la iglesia es santa. El credo niceno afirma, creo en una santa iglesia católica y apostólica. ¿En qué sentido a los miembros del cuerpo de Cristo se les llama santos? Los agioi. La iglesia es santa por su llamado. Según el autor, dice que la iglesia es santa por su llamado y por su vocación. Y la vocación de la iglesia comienza por el llamado de Dios. Es llamada santa porque sus miembros deben ser personas en las que habita Dios, el Espíritu Santo, y la iglesia no será perfectamente santificada mientras no sea glorificada. Entonces, cuando uno es hablando de ser apartado, que también tiene mucha relación con el término santo, entonces la persona es apartada en aquello que es común y corriente, de aquello que es común y corriente, y es dirigida hacia algo extraordinario, algo fuera de lo común, vivir conforme a un modelo o modo de vivir distinto. Entendemos que la iglesia tiene una vocación santa y
Un llamado santo de esta manera refleja y reproduce el carácter de Dios. Dale, hermano. También la iglesia es universal. El término católico, católico significa universal o para todo el tiempo y en todo lugar. La iglesia de Cristo se encuentra a través de todo el mundo, compuesta por personas de toda lengua, nación, y todos los santos que han entrado en su reposo son parte de la asamblea celestial. Eh, También es fundada sobre los apóstoles. Fundada sobre los apóstoles. El término apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que significa uno que es enviado. Dale. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Cristo no es solo el fundamento, sino que se llama la principal piedra angular de la iglesia. Todo el fundamento se construye en él como la principal piedra angular. El supremo apóstol del Nuevo Testamento es Jesús mismo, según Juan 12:49. Entonces, en el orden apostólico, quiero ahí presentar una propuesta del orden apostólico según el autor. Nace en el Padre, se delega al Hijo, el Hijo al otro Consolador, o sea, al Espíritu Santo, luego a los apóstoles y luego a la iglesia. Más o menos así es un diseño del orden apostólico. Y también un rechazo a la enseñanza de los apóstoles es un rechazo a la mismísima autoridad de Dios. Eh, por otra parte, antes de pasar a la siguiente diapositiva, bueno, listo. Sí, puedes pasar, hermano. Disculpa. Listo, entonces, también, ¿qué es la iglesia? Dice que somos siervos del Señor. La palabra iglesia viene de la palabra griega kyriake, que es una forma de sustantivo kyriakos y significa aquello que es propiedad de Kyrios. En el Nuevo Testamento es la palabra griega para Señor. Entonces, Kyrio es un tratamiento de cortesía que corresponde más o menos a nuestra palabra Señor o don. Jesús es Kyrios, o sea, Jesús es Señor. Todos somos siervos bajo un solo Señor y siervos los unos de los otros. Por último, quiero referirme a las marcas de la verdadera iglesia. Los reformadores protestantes intentaron identificar y definir las marcas de una iglesia válida y convinieron en tres características distintivas. Una es, o ahí está el interrogante, ¿cuáles son las marcas de una auténtica iglesia? Primero, cuando se predica el evangelio fielmente. Entonces, eso es muy importante aquí. Esta primera, este primer distintivo, cuando se predica el evangelio fielmente. El segundo distintivo de una verdadera iglesia es aquella donde se administran correctamente los sacramentos, ¿verdad? Y se le da un verdadero sentido a los sacramentos. Y en tercer lugar, cuando hay la práctica auténtica de la disciplina de su gente. Entonces, ahí, de acuerdo a los reformadores protestantes, entonces están estas que, tres marcas de una auténtica iglesia. Entonces, creo que, bueno, hasta ahí termina nuestra exposición. Bueno, dale, Louis. Sí, quería concluir con Sí, esta listo.
quería concluir con este comentario que hace Erciyes Proli, y es que solo cuando entendamos nuestro verdadero propósito, la iglesia resplandecerá en toda su belleza. Unidos en la verdad, asidos a la fe apostólica, declararemos y demostraremos frente a un mundo que nos observa que nuestro Dios Trino es digno de ser adorado y servido. Entonces aquí pues vemos que lo primero que tiene que entender la iglesia es que debemos descubrir juntos el verdadero propósito de la iglesia, ¿sí? Manteniéndonos en esos tres pilares, ¿no? Una sola fe, una sola confesión y un solo bautismo. Entonces es lo que nosotros también debemos de procurar. Y me llama la atención para mencionar un ejemplo aquí que estuve leyendo un artículo el día de ayer, y es que en España se está celebrando una mesa de diálogo confesional de en donde se han reunido digámoslo así, interconfesional, perdón, donde se han reunido varias iglesias, varios representantes de varias iglesias, pero que donde la iglesia cristiana evangélica ha dejado claro de que no es un encuentro ecuménico en donde donde se van a respetar las identidades de cada institución, pero que sí quieren es compartir el conocimiento, quieren es dar un buen testimonio a la sociedad, y tienen tres puntos en los cuales ellos quieren conversar y en los cuales ellos quieren como sentar un precedente. Es acerca del valor de la familia, acerca del valor de la vida en cuanto a este tema del aborto, y el otro es el derecho a a las libres creencias, al poder tener una fe diferente a los demás, pero que sea respetada. Hermanos Ludwin y Dairo, gracias por su trabajo y su presentación. Bien, bien sucinto. Solo para señalar que R.C. Sproul es uno de los teólogos reformados contemporáneos más influyentes, de alguna forma dicho. Digo contemporáneos no porque esté vivo, él murió creo que en 2017, pero es un hombre al que yo particularmente le he leído bastante desde el año 2003, sí, más o menos, no antes del 99. Vengo conociendo algo de R.C. Sproul. Eh, Él escribió algunos libros también para la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, un libro sobre interpretación bíblica, muy bueno, un tema de hermenéutica bien interesante, entre otras cosas. Gracias por su trabajo, hermanos. Creo que esta exposición nos ayuda a tener esa versión bíblica de teología reformada bastante fresca, ¿verdad? De lo que es la eclesiología. Por eso me pareció bueno colocarlo aquí al final, después de mirar diferentes expresiones eclesiológicas, con motivo de ir refrescando, pero también ir concluyendo este tema. Me pareció que allí podría encajar bien este tema de esta exposición. Gracias por su trabajo. Muy bien. Denme un tantico y nuevamente mi diapositiva. Eso es. Así. Bien. Y las cosas, hemos ya visualizado toda la temática de la eclesiología. Hay una última exposición que tiene que ver con marcas de una iglesia saludable. Este es un trabajo también hecho con teólogos reformados que han venido insistiendo sobre la identificación de una iglesia bíblica, y está justo en el centro de la eclesiología. A veces el estudiante o los creyentes, incluso algunos pastores, no logran identificar cuándo puede considerar que una iglesia es sana, es saludable. Se habla de sana doctrina, pero en sana doctrina a veces no se sabe qué pueda caber, ¿sí? Entonces, esta exposición última, o número 5, espero que nos puedan puntualizar y precisar sobre esta temática. Y en el desarrollo de la exposición que tengo para hoy, tengo también una exposición sobre el triaje teológico que nos va a ayudar a tener discernimiento en cuanto a la unidad y diversidad
de la iglesia. Entonces, invito al grupo, el grupo número 5 para que nos haga su respectiva presentación. Aquí está nuestro hermano Hernando, que no ha ingresado, no lo he visto, y nuestro hermano Julio, pero si trabajaron juntos, pues creo que no va a haber problemas para su respectiva presentación. Así que, hermanos, es el turno de ustedes. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Amén, hermano. Bueno, como ya usted lo notó, el hermano Hernando todavía no ha ingresado. La exposición la dividimos en dos partes. Me tocó la última parte, pero mientras el hermano llega, vamos a ir hablando de la parte que le corresponde a él. ¿Me permiten para compartir pantalla? Sí, tienes libertad para hacerlo, hermano. Ok. No sé si alcanzan a ver ahí. Bueno, nuestro tema fue nuevas marcas de una iglesia saludable. Este documento consta de 9 principios, de 9 puntos, en el cual pues hoy nos corresponde exponer. Somos el último grupo, como también se han dado cuenta, el grupo número 5, que está conformado por el hermano Hernando Palacio y mi persona, quien les habla, Julio Alfonso Vázquez Moreno. Quiero decir que este primer punto de marcas de una iglesia saludable comienza hablando de la predicación expositiva y precisamente enmarcando o apuntando a lo que tiene que ver sobre la exposición, predicación expositiva, habla de la teología bíblica, habla de entendimiento bíblico de las nuevas, también Hermano habla, Julio, discúlpame que sí, pena interrumpirte. ¿Puedes colocar pantalla completa? Allí en a ver, la copita. acá, Sí. Ok, ok. ahí, ¿está bien? Espera, sí. eh, para mí no ha aplicado todavía, pero... Acá me aparece que ya aplicó, pastor. Ok, adelante, tranquilo, adelante. Bueno, también sigue hablando este primer punto de un entendimiento bíblico de la conversión, un entendimiento bíblico del evangelio, un entendimiento bíblico de la membresía eclesiástica, disciplina bíblica eclesiástica, un interés por proveer el discípulo y crecimiento cristiano y el liderazgo bíblico eclesiástico. Entonces, este primer punto que marca la predicación expositiva, que como decía hace un momento le corresponde al hermano Hernando, pues marca estas áreas dentro de esa exposición, de ese primer punto, que es predicación expositiva. Ahí continuamos, a ver, un momento. Es que como no tengo pantalla, como la tengo pantalla completa, no me deja ver arriba. Ya un momento, Tranquilo, puedes minimizarlo un poco. ya va. A ver. Hablando entonces de la predicación expositiva, tenemos lo que es la definición. La predicación expositiva no es fundamentalmente un estilo. Otra definición que se le da a la predicación expositiva es el sometimiento a la palabra de Dios y no al conocimiento del predicador. Otra definición para la predicación expositiva es que Dios siempre ha creado a su pueblo por medio de su palabra. Y otra definición que se le sigue dando es que la centralidad de la predicación de la que la centralidad de la predicación de la palabra de Dios. La definición, la predicación expositiva es la exposición de lo que dice particularmente un pasaje de la Escritura, siendo explicado cuidadosamente en su significado y aplicado a la congregación. Según aquí también se cita a Nehemías 8:8. No está marcado por un estilo
en particular, sino por un contenido bíblico. No es fundamentalmente un estilo. La predicación expositiva no está marcada por un estilo en particular, sino por un contenido bíblico. El sometimiento a la palabra de Dios y no al conocimiento del predicador. La predicación se debe realizar desde un pasaje de la Escritura en su contexto de manera expositiva, tomando la idea central del pasaje con el verdadero tema del mensaje. Entonces escuchamos de Dios cosas que no pretendíamos oír cuando comenzamos. Dios siempre ha creado a su pueblo por medio de su palabra. Para definir esa parte de la que mencioné hace un momento, la predicación expositiva sana es usualmente el material de crecimiento de una iglesia. Óigase eso. Y la experiencia de Martín Lutero, tal atención a la palabra de Dios fue el comienzo de la reforma. De igual manera, debemos estar comprometidos a ser iglesias que siempre estén siendo reformadas de acuerdo con la palabra del Señor. Ahí también se cita a Corintios 1:21. Seguimos hablando y es la centralidad de la predicación de la palabra de Dios. Y aquí podremos decir entonces que la predicación es la base fundamental del pastoreado. Del pastorado, perdón. La predicación es la base fundamental del pastorado. Nuestras iglesias deben de recuperar la centralidad de la palabra de Dios para nuestra adoración. Seguimos con el siguiente tema que habla el documento que nos facilitó y habla entonces de la teología bíblica. Y dentro de ese marco de la teología bíblica está hablando de la doctrina sana. Y se dice que entonces que la palabra sana es un estilo antiguo. En las epístolas pastorales de Pablo, Timoteo y Tito, la palabra sana significa digna de confianza, exacta o fiel. En la carta a Timoteo 6:3, Pablo contrasta las falsas doctrinas con la sana instrucción de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión. También podríamos hablar aquí dentro de este marco de teología bíblica, unidad, diversidad y amor. Podemos permitir desacuerdos sobre aquellas cosas que no son necesarias para la salvación ni la vida práctica de la iglesia. Veamos, por ejemplo, que aunque todas estamos de acuerdo en la segunda venida de Cristo, no son sorprendente que exista un desacuerdo entre nosotros en cuanto al tiempo de su venida. El hermano Hernando ya está, no sé si Pastor él puede continuar con la parte que le corresponde a él y yo finalizo con la parte que me corresponde a mí. Claro que sí, hermano Hernando, ¿estás listo para continuar allí donde viene Julio? Sí, mi pastor, discúlpeme Adelante, de inconvenientes técnicos y demás. no te Bueno, preocupes, adelante. entonces dentro de esas 9, dentro de las 9 que tenemos aquí, está la teología bíblica. Y una de ellas, como un aspecto de ello es cómo lidiar con las doctrinas complejas y controversiales. Si tenemos que aprender la doctrina sana de la Biblia, debemos llegar a términos en los cuales la doctrina puede ser difícil y aún no es que sea potencialmente diversa, pero que son fundamentalmente para el entendimiento del trabajo de Dios en medio de nosotros. Otro aspecto dentro de la teología bíblica, es la resistencia a la soberanía de Dios.
Que los cristianos se resistan a creer en la soberanía de Dios, en la creación o la salvación, es en realidad jugar con ideas paganas. No podemos ignorar la soberanía de Dios. El otro aspecto, los líderes deben aceptar la soberanía de Dios. El nombrar a una persona como líder que duda de la soberanía de Dios o que no comprende seriamente la enseñanza bíblica en lo relacionado con estos temas es permitir que sean mal ejemplo de alguien que en realidad no está decidido a confiar, en Dios de manera total. El tercer aspecto, si puede pasar la diapositiva, mi hermano. El tercer aspecto que tenemos allí es un entendimiento de las buenas nuevas. Dentro de esos tenemos tres aspectos. El Evangelio es el corazón del cristianismo, Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Y el último aspecto dentro de este tercer punto es el Evangelio es una oferta radical para la salvación. El Evangelio, el Evangelio es el corazón del cristianismo. Y pienso que en esto no hay discusión, ¿no? Debemos entender de que el Evangelio y la predicación del mismo debe ser el corazón de cada cristiano. Cuando nosotros, el segundo aspecto, Dios, hombre, Cristo y la respuesta. Cuando nosotros predicamos las buenas nuevas, siempre debemos presentar estos cuatro, a Dios, al hombre, a Cristo y la respuesta al Evangelio. Por último, tenemos el Evangelio es una oferta radical para la salvación. ¿Puede pasar la otra diapositiva, mi hermano, es tan amable? Lo cuarto que tenemos allí es un entendimiento bíblico de la conversión. Y vemos aspectos como el arrepentimiento y fe. La conversión es obra de Dios en nosotros. Tú no eres uno del Señor. El testimonio invertido de la iglesia y los frutos son evidencia de la conversión. Entonces, el primer aspecto que tenemos allí es arrepentimiento y fe. Trabajamos trabajos divinos, gracia inseparable. En lo segundo que tenemos allí es la conversión es obra de Dios en nosotros. O sea, Dios es el que obra en nuestras vidas. No somos nosotros cuando aceptamos al Señor los que estamos haciendo la obra, sino es el Señor que obra en nuestros corazones. Lo tercero que tenemos allí es que tú no eres uno del Señor. Y allí el escritor lo da como un ejemplo, ¿no? Dice que Spurgeon iba por la calle y se encontró con un borracho. Y el borracho le dice a Spurgeon, yo soy uno de los suyos. Y Spurgeon le dice, seguramente usted es uno de los míos, pero no eres uno del Señor. Entonces, a veces hay personas que creen que están dentro de la iglesia y que son parte de una iglesia, o como decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Entonces, no, nosotros somos de nuestro Señor Jesucristo y debemos tener ese entendimiento bíblico en la conversión. El testimonio invertido. El otro tema que tenemos es el testimonio invertido de la iglesia. Este testimonio invertido debe ser debido a una predicación no bíblica acerca de lo que significa la conversión. Cuando no se predica acerca de lo que significa la conversión, tenemos un testimonio invertido de la iglesia. Y por último, los frutos son evidencia de la conversión.
Cuando hay frutos en la persona, cuando la persona está dando un verdadero fruto, es cuando hay una evidencia en la conversión. La persona que realmente está convertida debe ser una persona que está dando frutos para el Señor. La otra diapositiva, mi hermano. El quinto aspecto que tenemos allí es un entendimiento bíblico del evangelismo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta allí es las consecuencias del descuido. El cómo se comporta el evangelio, el cómo se comparta el evangelio está íntimamente relacionado con el entendimiento que se tenga del evangelio. Es la forma en que compartimos el evangelio como las personas van a tener ese entendimiento del mismo. El evangelismo formado por medio del entendimiento de la conversión. Debemos presentar las buenas nuevas que Él nos ha dado. Entonces Dios dará la conversión como consecuencia que presentemos las buenas nuevas. Nosotros nos encargamos de presentar las buenas nuevas y el Señor se encarga de hacer la conversión. El tercer punto que vemos allí es la definición de evangelismo. Evangelismo bíblicamente es presentar las buenas nuevas abiertamente y confiar en Dios para convertir a las personas. La salvación viene del Señor. El cuarto punto que tenemos allí es Dios quien convierte a las personas. Dios dará la conversión como consecuencia de que presentamos las buenas nuevas. Un quinto punto que tenemos ahí es cuando la membresía sobrepasa la asistencia. Si la membresía de la iglesia es notablemente más que su asistencia, debemos hacernos una pregunta. ¿Tiene esa iglesia un entendimiento bíblico de la conversión? ¿Qué clase de evangelismo está siendo practicado? Entonces, es muy delicado cuando decimos que tenemos mucha membresía, pero la asistencia a los cultos es muy poca. 3 verdades que debemos transmitir en cuanto al evangelio. Primero, la decisión tiene un costo. La decisión por Cristo tiene un costo, por lo que se debe considerar cuidadosamente. Segundo, la decisión es urgente, por lo que debe hacerse pronto. Tercero, la decisión es valiosa y por tanto debería hacerse con ánimo. Un séptimo punto que tenemos allí son los recursos que debemos tener para presentar el Evangelio. Y ya sabemos que hay recursos impresos, decir la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo y presentarlo con todos los recursos que la iglesia tenga para poder llevar las buenas nuevas del Evangelio. Puede seguir mi hermano Julio. Ok, gracias. Bueno, seguimos con el sexto punto, un entendimiento bíblico de la iglesia, de la membresía eclesiástica. El autor de este documento está diciendo al inicio de este punto, en un sentido, no es bíblico lo que conocemos hoy como la membresía eclesiástica. No existen registros de los cristianos del primer siglo, cual vivieron en el centro de Jerusalén, diciendo, involúcrense en una u otra asamblea, cristianos particulares. Lo que sí podemos decir es que no existía el sentido de saltar de una iglesia a otra. Esto, pues, para darle la introducción a este punto que tiene que ver con la membresía, según la Biblia, entonces nosotros podemos ver a través de este documento que consiste en las siguientes cosas. La membresía es un compromiso.
La brecha entre la membresía y el involucramiento. La membresía es una responsabilidad. La membresía es un testimonio corporativo de la salvación. Y en último, membresía consentida. Entonces, esto es lo que podemos ver a través de este documento en este punto, un entendimiento bíblico de la membresía eclesiástica. Aunque el autor está diciendo que lo que conocemos hoy en día, lo que vemos hoy en día, no es precisamente la membresía eclesiástica que se dice. Otro punto que sigue aquí es el séptimo punto, disciplina bíblica y eclesiástica. La séptima marca de una iglesia saludable es la práctica regular de la disciplina eclesiástica. Una práctica bíblica de la disciplina eclesiástica da significado al hecho de ser miembro de una iglesia, aunque esto ha sido comúnmente practicado por la iglesia desde los tiempos de Cristo. Hoy en día y en las últimas generaciones se ha disipado de forma regular tal práctica en la vida de la iglesia evangélica. Pero a través de estas disciplinas, o en estas disciplinas también podríamos decir entonces las siguientes cosas. Dios exige santidad, el acto de juzgar. Dios espera que la iglesia ejercite su juicio. El texto nos habla algo sobre la puerta la puerta de enfrente cerrada y la puerta de atrás abierta, llevando nuevos miembros a la iglesia, ejercitando la disciplina con responsabilidad. Y al final habla de 5 razones por qué la disciplina correcta. Y esas 5 razones que está hablando entonces, está diciendo que haya tal disciplina en la iglesia, su propósito es positivo. Y lo primero que podríamos decir de estas 5 disciplinas, o la primera en este caso, para el individuo disciplinado. La segunda que habla el texto es para otros cristianos cuando ven el peligro de pecado. La tercera es para la salud de la iglesia con un todo. La cuarta está diciendo para el testimonio corporativo de la iglesia, sobre todo. Y la quinta está hablando porque nuestra santidad es para reflejarla la santidad de Dios. Así pasamos al octavo punto, que está hablando de un interés por promover el discipulado y el crecimiento cristiano. Otra marca que distingue a una iglesia saludable es un interés profundo en el crecimiento de la iglesia, pero no solo en el crecimiento numérico, sino en el crecimiento espiritual de los miembros. Algunos piensan hoy en día que un cristiano puede ser un bebé espiritual, pero el resto de su vida parece ser que para algunos discípulos el crecimiento lo miran como algo opcional y no necesario, pero el crecimiento es señal de la vida. Entonces, es fundamental el crecimiento. Palabras más, palabras menos. En una iglesia con marcas o características de una iglesia saludable, el crecimiento en el individuo, en el cristiano, es algo fundamental. Y me agrada aquí el texto porque cuando nosotros hablamos de crecimiento, muchas veces hablamos cuantitativamente de números. Y cuando escuchamos, no, tal iglesia es grande, nos vamos a que tiene buenos recursos o a que tiene buenos miembros, o sea, buena cantidad de miembros. Pero el crecimiento cristiano, entonces, implica también las siguientes cosas. La santidad es evidente del crecimiento. El descuido de la disciplina impide el crecimiento, creciendo junto con la comunidad.
apariencias de un crecimiento y Dios es glorificado en el crecimiento. Eso podríamos decir entonces en este octavo inciso. A ver un momento que se me perdieron los apuntes. Ok. Y hablando del noveno punto, liderazgo bíblico eclesiástico. La introducción de este texto comienza con algunas preguntas y bueno, a lo largo del texto, bueno, se le dan respuesta algunas. Y una de las preguntas que comienza haciéndose el autor es, ¿qué tipo de liderazgo existe hoy en la iglesia saludable? Y es precisamente lo que aquí estamos presentando entonces. ¿Qué tipo de liderazgo existe hoy en la iglesia saludable? Y se dice entonces que el oficio bíblico de anciano, no quizás un concepto propio del ser, sino que la iglesia saludable debe tener un oficio, el anciano debe tener un oficio bíblico. Breve historia de los ancianos. La congregación es la autoridad final. Todos los ancianos son maestros, ancianos. Pluralidad de los ancianos, el rol distintivo del pastor, los beneficios de la pluralidad de los ancianos, distinción entre ancianos y diáconos. Entonces, esto encontramos entre el liderazgo bíblico eclesial. Eh, Hasta aquí llega nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Hernando y Julio, por su trabajo y su exposición, mi hermana, mis hermanos. Sí, no era menos. El tiempo siempre iba a gastarles un poquito más. Como verán, esta parte de su presentación debería ser tomada muy en cuenta por todo pastor, por todo cuerpo administrativo de iglesia, por toda denominación incluso, y por todo directivo. La eclesiología que se plantea aquí está realmente arraigada en las Sagradas Escrituras, y creo que nos puede ayudar a discernir, a comprender, a interpretar adecuadamente lo que llamamos como iglesia sana, o también lo que llamamos como sana doctrina. Sana doctrina va a estar estrictamente relacionada con estos asuntos, con estos aspectos que hemos visto. Les encargo, hermanos, eh, tener en cuenta estas exposiciones que ustedes han hecho, algunas muy más técnicas, más históricas, que quizás usted dirá no tiene mucho que ver conmigo en la cotidianidad, tiene que ver con la formación de lo que corresponde a la eclesiología, y otras posiciones como las que escuchamos hoy, a tener muy en cuenta y muy fresquitas realmente en su dinámica de cristiano, en su dinámica de liderazgo y de pastor, quienes están plantando iglesias o quienes están pastoreando, o quienes son ancianos de la iglesia o líderes de alguna forma, para tener un entendimiento bíblico y teológico de la eclesiología. Hermanos, gracias por hacer su trabajo también. Ok, continuamos. Yo tengo aquí un esbozo general sobre las señales de iglesia saludable. No voy a relacionarlo, porque ustedes lo han hecho muy bien. Así que vamos inmediatamente a la última exposición. Es la exposición de nuestro hermano eh, Rubén Gómez. Él no hizo exposición sobre soteriología, entonces le he encargado que nos haga una presentación sobre eclesiología pentecostal. Hermano, le damos el tiempo para que nos relaciones tu trabajo, tu contenido. 10 minutos máximo para poder avanzar en los otros temas. El tiempo es tuyo. Listo, mi pastor. Bueno, voy a organizar aquí la...
Si tienes dificultades para proyectar, cuéntanos que te podemos ayudar. Ok, ya viene. Sí, sí, está bien ahí, ¿cierto, profe? Se puede ver bien, sí señor, adelante. Bueno, bueno, buenas noches para todos, ya que hoy me toca la exposición que tiene que ver con la eclesiología pentecostal. Haciendo un análisis y un estudio como muy minucioso allí en esa palabra eclesiología, me llama mucho la atención porque la comparo como algo muy importante como es la forma, la eclesiología, como ese ojo, como esa figura que nos profundiza a lo que es a la iglesia con un contenido muy hermoso, que contiene muchos puntos y a través de lo que es de la eclesiología pentecostal. Entonces la vamos a mirar de la siguiente manera. ¿Qué es la eclesiología? Nos dice que es de la rama pacto. Perdón, ministro, que este coso le entró una loquera. Le voy a tratar me espabilar. En el computador me toca irme al celular. Bueno, Ok, la eclesi- sí, estamos viendo bien la pantalla. En mi caso sí. está estable la pantalla, sí señor. Bueno, yo acá no alcanzo en el computador porque eso comenzó a espabilar, pero ya me conecté aquí en el celular. Eclesiología pentecostal. ¿Qué es la eclesiología? Es la rama de la teología que estudia la naturaleza y misión de la iglesia. Explora la estructura, práctica y propósito de la comunidad. Origen pentecostal. El pentecostalismo surgiere y principios del siglo XX, destacando el bautismo en el Espíritu Santo. Subraya eh, la manifestación de los dones del Espíritu como lenguas, sanidades y profecías. Tenemos un texto de Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Naturaleza de la iglesia pentecostal. La iglesia como comunidad de espíritu, creencia central en la presencia y activa del Espíritu Santo, en la iglesia. Enfatiza en la experiencia personal y la santificación como parte del crecimiento espiritual. Como texto bíblico, en Efesios 4, 11 al 13. Estructura y gobierno. Estructura flexible. Varias entre diferentes denominaciones, pero comúnmente se organiza en organizaciones los cuales autónomas. Liderazgo, pastores, ancianos y diáconos bajo la dirección del Espíritu Santo. Prácticas y claves. Entre esas prácticas y claves, como culto y la adoración. Adoración espontánea, música,
y adoración como expresiones libres del Espíritu Santo, enfoque en el bautismo del Espíritu Santo, el uso de los dones espirituales. La misión de la Iglesia Pentecostal, la evangelización y misiones, enfocada en el cumplimiento de la gran comisión. Como texto base encontramos en Mateo 28, 19 y 20. Importancia de la predicación, el discipulado y el poder del Espíritu Santo para la expansión del Evangelio. No quise como ser muy extenso, tengo conclusiones. Un modelo dinámico de la iglesia. La eclesiología pentecostal se centra en una iglesia viva, guiada por el Espíritu y comprometida con la misión y la evangelizadora. En la misión evangelizadora. Termino aquí la exposición, dando muchas gracias. Gracias a ti, pastor. Muchas gracias por ayudarnos a tener un esbozo general sobre la eclesiología pentecostal. Y sí, efectivamente puedes traer varios rasgos, solo para precisar algunos elementos que me parecen necesarios realzarlos aquí. La eclesiología pentecostal, como dijo el pastor, está enfocada en la obra del Espíritu Santo, y en ese sentido hay un alto contenido de subjetivismo. Eso por un lado, pero por otro lado, es una eclesiología en términos organizacionales y de administración, es una eclesiología episcopal. Y no estoy hablando de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es el pentecostalismo y el carismatismo en general. Yo considero, y hasta ahora estoy creyendo y comparto estas ideas, de que la estructura eclesiástica de la Iglesia Pentecostal y carismática, muy parecida en ese sentido a la estructura de la Iglesia Católica. En el sentido de lo que dice el pastor, eso es como si fuera palabra de Dios. Peor aún con los apóstoles y profetas, que vino a ser una especie de otros papas, ¿sí? De otros papas. Conozco varias iglesias pentecostales trinitarias, pentecostales unitarias, carismáticas, qué sé yo, en las que se habla del anciano y del diácono, pero ellos son una figurita nomás allí, son un saludo a la bandera, porque no tienen ninguna influencia, no tienen ningún reconocimiento doctrinal y administrativo, solo son los mandaderos de los ministros, de los pastores evangelistas y otros hermanos que hacen la labor ministerial y administrativa en ese sentido. Conozco muchas iglesias pentecostales carismáticas en las que son, entre otras cosas, una estructura familiar. Es el pastor, es el ministro, es el jefe, es el representante legal, esposa es la predicadora, la encargada de XY, los hijos, los yernos o nueras son los encargados de XY. Se convierte más en una cuestión de familia y no en asunto en la que se comparten los diferentes dones con las responsabilidades de los miembros y líderes de la iglesia. Entonces, esa estructura eclesiástica muy episcopal y tiene la tendencia a ser un sistema dominante. Sistema dominante, radical, legalista, moralista. La verdad, se ve como en términos de teología. Y allí la coacción realmente de la gente, en cuanto se enseña a la gente a obedecer, no se enseña a los creyentes a pensar y a ser edificados, a construir desde la pluralidad.
Entonces, a partir de esa aplicación práctica de la eclesiología, yo empiezo a dudar de la teología de la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? Que ahora es a la iglesia, y el mismo apóstol Pablo coloca una estructura de funcionamiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Esos elementos, solo para agregar un poco a esta dinámica, a esta propuesta que nos hace nuestro hermano. Gracias, pastor, por ayudarnos a reflexionar un poquito ahí. Bien, permítanme entonces para cerrar esta parte y vamos a un tempito de descanso. Aquí vamos, por aquí. Es eclesiología pentecostal. Un poquito para hablar en términos muy generales de eclesiología latinoamericana. En América Latina se puede visualizar más o menos estas 4 líneas estructurales de eclesiología. Por un lado, la tradición católica, basada más que todo en el Concilio Vaticano II, como vimos el martes en las exposiciones. De allí surge la llamada teología de la liberación, que ha venido a ser la estructura eclesiástica que aplica el catolicismo romano en América Latina. Y desde allí, la opción por el pobre, ¿verdad? Y las diferentes estructuras y organizaciones, fundaciones y demás programas sociales que tiene la Iglesia Católica, se ha convertido en su expresión eclesiológica social, pero conservando a la vez ese modelo tradicional europeo de iglesia, como son las catedrales y todas esas indumentarias, ornamentos y demás figuras y símbolos que ustedes pueden ver, que conocen desde la práctica en los pueblos, en las ciudades intermedias y en las ciudades grandes. Por otro lado, podemos ver, visualizar estructuras eclesiales protestantes tradicionales con una contextualización mínima. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que se adoptó el modelo estructural eclesiológico de Europa y de los Estados Unidos y se ha reflexionado poco, a mi juicio, ¿no? Para contextualizar esto valga la redundancia aquí, en el contexto propio, cotidiano de nuestra realidad colombiana y de América Latina. No conozco tanto América Latina como para decir con tanta fuerza, pero también sé que es más o menos el modelo que siguen las iglesias protestantes tradicionales, dentro de las cuales nosotros tenemos buena raíz y conservamos mucho de ello. Pero vamos a encontrar en nuestra iglesia, en la iglesia presbiteriana en Colombia, por ejemplo, expresiones eclesiológicas muy tradicionales, pero también otras expresiones un poco más intermedias y otras un poco más carismáticas. Si ya se dieron cuenta en el tema anterior de soteriología, pues aquí también tenemos entre nosotros un poco más calvinistas, otros más arminianos, y estos más arminianos van a buscar un poco más las líneas eclesiológicas. Por eso en Bogotá uno va a tener 3 modelos de iglesia y 3 expresiones eclesiológicas también en ese sentido, donde está la estructura concreta, ¿verdad? Esto del modelo de iglesia como tradicionalmente se conoce, otra más de punto medio y una más sobre el énfasis muy carismático y muy pentecostal. Pero también se tienen estructuras eclesiales protestantes renovadas, les llamo así, protestantes renovadas, donde quizás pueda haber mucha contextualización para tratar de desprenderse, de marcarse del tradicionalismo. Entonces se ha ido a cierto extremo a aceptar música de todas clases de ritmos, que ahí también hay mucho de la eclesiología, estilos de predicación, modelos de gobierno, qué sé yo. Y por último, vamos a encontrar estructuras eclesiales pentecostales y carismáticas combativas. Eso de combativas es que son casi contra la doctrina tradicional, tanto católica como reformada, pero también combativa, acérrima, contra la cultura misma de la gente. Esto es, de alguna forma, los descontextualizados. No pudiera ahondar un poco más sobre estos 4 modelos eclesiológicos en América Latina, pero no más para tener allí un mapa general.
Ok. Bien, en este sentido, permíteme hacer algunas conclusiones. La primera tiene que ver con que la eclesiología católica se basa en la revelación, por un lado, más tradición, más concilios, más confesiones históricas. Aquí no mencioné, pero las palabras del Papa, ¿verdad? Y las predicaciones y los comunicados del Papa también tienen que ver mucho con su eclesiología. Eso por un lado. Por otro lado, hablamos de la eclesiología reformada, que se considera una eclesiología bíblica por cuanto hemos vuelto a las fuentes, es confesional en el sentido de que tenemos credos y confesiones como bases históricas del desarrollo de la vida de la iglesia, y consideramos que son elementos y documentos muy valiosos, muy buenos, sobre todo cuando vamos a definir asuntos críticos de doctrina. Aquí el componente bíblico, el componente confesional, van a ser importantísimos. Pero confesante, y coloco aquí el concepto de confesante, este es un concepto que surge de la iglesia luterana alemana, especialmente en el contexto de su lucha con la ideología nazi. Iglesia confesante, entonces, que debe permanecer realmente confesando a Cristo y mantenerse en la sana doctrina. Y por último, en esta tercera línea general, la eclesiología pentecostal, que se basa en la revelación, pero se pierde de vista la historicidad de la iglesia. La iglesia pentecostal y carismática pretende ser pura, pretende ser bien bíblica, pero en su arrogancia de desconocer mucho contenido histórico de la iglesia, también desatinan y salen haciendo cosas que realmente no corresponden. Por el momento vamos a dejar por aquí. Vamos a tener unos 10 minuticos de descanso. 8:20, volvemos a las 8:30 para continuar. Pastor Rubén, tienes tu mano levantada. Profe, pedirle disculpa allí, que fue que hubo un espabilón acá y la conectividad me sacó inmediatamente de la clase. Bueno, gracias a Dios que pude terminar la exposición. Hasta ahorita de nuevamente se restableció. Ok, mi hermano, gracias por informar esa parte. Listo, vamos al descanso, 8:30, por favor, volvemos para continuar.